que le mandemos el 100% del dinero? Ellos necesitan la totalidad del dinero para poder producir con esos costos tan bajos. Voy a confiar en ti, Ricardo. Está bien. Betty, Dígame, señor Armando. quiero que haga el depósito a Miami del 100%. ¿Está completamente seguro? Sí, Beatriz, por favor, haga esa transferencia. Hágala. No, lo que pasa es que Marce y Armand no se dan abasto en Vietnam, entonces por eso me pidieron ayuda a mí. Pero este verano seguro me voy a la Côte d'Azur. A la Costa Azul, tonta. Matt y Connie me invitaron a dar una vuelta en barco por el Mediterráneo. Isn't it great? Oye, ¿te puedo marcar un poquito más tarde porque ya voy llegando a trabajar? Dale, bye. ¿Y tú qué, pequeña albóndiga? ¿Qué me ves, Te estoy hablando, albóndiga. Ay, claro, es que estás comiendo. Como siempre estás comiendo. ¿No te cansas de estar rumiando todo el tiempo? Si comer fuera un deporte olímpico, tú tendrías más medallas que Michael Phelps. ¿No vas a decir nada? ¿No vas a lanzar tus dardos envenenados? Te estoy hablando, albóndiga. Ay, qué bonito vestido. Lástima de tela, chulita. Qué rara eres. A ver, don Fedemático, la última vez que yo le empeñé esta cadena, usted me dio $150. ¿Se puede saber por qué ahora nada más me quiere dar 50? ¿Qué le está pasando, señor? ¿Por qué se está volviendo tan tacaño, Présteme la cadenita, por favor. Gracias. Pero esta no es la misma cadena. Esto se encogió. Por supuesto que es la misma cadena, oro puro de 18 quilates. Sopese la medalla para que le mida el agua a los camotes. En eso estoy, pero... $100. No le puedo dar más. Qué feo ser una persona como usted y burlarse del hambre de las personas. Gracias. Pues ya qué, deme los 100. ¿Y no se le vaya a ocurrir vender mi cadena, señor? Porque voy a regresar por ella. Es un recuerdo de mi familia. 10, 20, 40... Patricia. Ay, qué elegante. Oye, yo conozco ese vestido. Ese no es el delote que le vendimos a... No quiero que te escuchen las chismosas, Armand. No, de verdad se te ve muy bien. Igual que usted, Berta, se le ve muy bien ese vestido a las dos. Un poco uniformadas, pero les queda muy bien ese vestido. Con permiso. Gracias, señor. Oh, my God. Compraste mi mismo modelo, copiona. Yo nunca pensé que una güera wannabe como tú iba a comprar en Mogollons Market. ¡Cállate! ¿Qué? Chicas, la Ceso Hueco compra en Mogollons Market. Es más, yo pensé que eras talla 0 y ahora que te veo eres talla 8. Oh my God, Patricia. Estás engordando. ¡Claro que no, maldita! Me lo estás diciendo para traumarme. No, cariño. Sí. Eres igual que nosotras, Patricia Fernández. Igual de chippy. Compras en los mismos lugares y no vas a ningún Mediterráneo, ¿eh? No seas mentirosa. Si acaso con lo que ganas te alcanza para la gasolina de un coche que ni siquiera puedes mantener. Ay, cosita. Betty, ¿ya hizo transferencia? No, es que... No estoy muy segura, todavía tengo mis dudas. Me molesta que no siga mis indicaciones. Hágala. Ahí está, ya. Ahí está hecho. ¿Cuál era su miedo? Pues que le estamos entregando una gran cantidad de dinero a una persona que usted ni conoce.
Además le dije que investigué y no encontré ni un background, ni rating. Ya. Para que se quede tranquila, voy a hablar con Jack Anderson. Él los conoce perfecto. Venga, escuche para que todo esté bien. Mujer de poca fe. Venga. Armando, qué gusto esta llamada. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí preparando una nueva colección que estoy seguro que te va a encantar y vamos a hacer muchos negocios juntos. Me da gusto escucharlo. Oye, tu amigo Ricardo anda por acá. Lo sé porque mi hija me lo mencionó. Sí, justamente está en Miami porque contactó a un broker que nos ofrece unas telas y la producción que necesitamos a un muy buen precio y me dijo que tú lo conocías y me gustaría que me hablaras de él. A ver, dime su nombre. Aquí en Miami nos conocemos todos. Sí, se llama Eduardo López. Eduardo López y la compañía es Miami International Broker Service. Miami International Broker Services. ¿Sabes algo de él? He oído de él, pero nunca he hecho negocios con él. Me parece muy arriesgado hacer negocios con alguien que no conoces, Armando. Y si es mucho dinero, aún menos. Me imagino que no lo hiciste. ¿O sí? I'm looking for Ricardo Calderón. Pásale, Marce. No vas a botar la casa por la ventana, Hugo. Me encantó todo, la decoración, el cake. Es que tú tienes un gusto divino. Mi Fabi y yo merecemos lo mejor y vamos a tener lo mejor. Sí. ¿Y tú? ¿Para cuándo? Más pronto de lo que crees. Oye, Marce, quiero saber cómo van las cosas con los nuevos proveedores y mis telas. Y quiero saber cómo va Armando con eso. Sea lo que esté haciendo, Hugo, te prometo que no va a cometer el mismo error de la vez pasada. Confío en ti. Sí. Con permiso. Adelante, Mariana. Gracias. Oye, ¿sabes dónde está Armando? Porque lo estoy llamando y no me atiende. El señor Armando tuvo que salir a un viaje de emergencia. ¿Un viaje? ¿Cómo que un viaje? Uy, esa película yo ya la vi. Y el final es terrible. Beatriz, ¿cómo que Armando se fue de viaje? Y no quiero mentiras. El señor Armando se fue de urgencia a Los Ángeles. Esta mañana no me dijo nada cuando salimos de la casa. ¿Cuál fue la urgencia? Sí, tuvo que ir a Los Ángeles para una reunión muy importante con un proveedor, para hacer negocios. Sí, es lo único que sé. Coming. Coming. Si puedes saber por qué nunca contestas el teléfono, para eso tienes un celular. Ponlo al lado de ti, escúchalo. No puede ser que nunca me contestes. Bro, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Armando, qué sorpresa. ¿Y Marcela? Marcela, bien. ¿Para eso te mandé a Miami? ¿Esa es tu prioridad? Yo mejor me voy a dar un baño de espuma. Te espero, Ivy. ¿Sí? Si te dejan. Ya, concéntrate, que te necesito en tus 5 sentidos. Concéntrate tú, bro. What's the issue? El problema es que el papá de tu amiguita no conoce a los brokers que me mandaste. Solamente los ha escuchado nombrar. ¿Tú crees que eso es suficiente como para mandarles miles de dólares? Ándale, vístete que vamos a visitar a ese broker para que me regrese mi dinero hoy mismo. Dame media hora, sí. ¿Qué te puedo meter ya? Dame 15 minutos. Cámbiate ya. Una flor para la más hermosa de las flores. Y si fuera por mí, te daría la primavera entera, muñeca. Ay, qué bello eres, Jovi. ¿Sabes? Ya no existen hombres así tan increíblemente fascinantes como tú, que les regalen flores a las mujeres y que les digan cosas bonitas. Y eso que no has visto nada, mi pedazo de melocotón, porque si tú me permitieras, yo sería capaz de desplegarte los encantos de las 1001 noches. ¿Solo 1000? Pues 2000, 3000, hasta el infinito, lo que tú quieras. Claro, claro. Es más, y si tú me permites, te lo puedo demostrar. ¿Qué tal si vamos
A cenar, princesita, yo te invito. A donde tú quieras, cariño. Ay, Jovas. ¿Y de dónde vas a sacar dinero para llevar a esta a comer? ¿No te das cuenta que ella lo único que le gusta son los restaurantes caros? Y entonces, princesita, ¿aceptarías mi invitación? Para que puedas deleitar tu paladar con exquisitos manjares y de paso deleitar tus oídos con mi elegante cortejo. Ay, me encantaría, yo. Me encantaría decirte que sí, pero creo que no se va a poder. A lo mejor mañana. O quién sabe, más tarde. ¿Eh? ¡Qué bueno! Chao, mi Joves. Chao, mi rito. Ay, no. Ay, esta ya cayó, ya cayó. A ver, Joves. ¿No te das cuenta que ella es una mujer que solo busca hombres con dinero? Y no sé si te has dado cuenta, pero no tienes dónde caerte muerto. Ay, el burro hablando de orejas. ¿Y tú con qué autoridad vienes a hablar de Jenicita? ¿No eres tú la que anda de arriba para abajo buscando un hombre que le solucione la vida? Jovas, ¿cómo te atreves a decirme eso? Ah, pues ¿a poco es mentira? Y déjame decirte algo y que te quede bien claro, mi querida amiga del front desk. No todas las mujeres son interesadas y duras de corazón. Hay muchas allá afuera que les importa lo que hay por dentro, en el alma. Y un día de estos me voy a conseguir una mujer de esas que me quiera así como yo soy. Y ahí es cuando te voy a decir como Terminator. Hasta la vista, baby. Ay, por favor, señor Armando, llámeme. Beatriz, con usted quería hablar. El señor Armando está de viaje. Le dije que era con usted, no con Armando. Dígame. Como miembro de la junta directiva y como accionista, le voy a exigir que me enseñe los estados financieros de la empresa. Perdón, señor Daniel, pero yo no estoy autorizada para eso, no le puedo. Por favor, Beatriz. Usted y yo sabemos que después del fracaso de la colección de Hugo, la empresa quedó muy mal, ¿o no es así? Pues, si usted lo dice. Si yo lo digo, no. Está a la vista del más imbécil. Hasta tuvieron que vender la colección a un flea market. ¿Y ahora están haciendo una nueva colección con unas telas más caras? ¿De dónde están sacando el dinero para patrocinar esa colección? Si no teníamos un excedente que amortizar esos gastos. Están llevando a la empresa a la ruina, Beatriz. A mí usted no me va a engañar. Yo creo que te equivocaste. Estas no pueden ser las oficinas. Aquí no hay nada. No puede ser. No puede... Armando, era aquí. Había cuadros, había mobiliario, habían empleados, habían computadoras, había... ¿Qué pasó aquí? Pasó que nos robaron, imbécil. ¡Nos robaron! Yo le entregué todo el dinero y ese miserable huyó con todo. Nos dejaron sin nada. Sin nada, Ricardo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.